En un mundo devastado por un apocalipsis zombie, donde la desesperación y el caos reinaban, un joven valiente se levantó como un rayo de esperanza para aquellos que luchaban por sobrevivir. Su nombre era Hajime, un sobreviviente astuto y decidido que se había ganado el respeto de los demás por su valentía y habilidad para enfrentar a los muertos vivientes. Hajime se había convertido en una especie de líder improvisado, guiando a un grupo de sobrevivientes a través de la ciudad en busca de sus familias y un refugio seguro. Con su ingenio y determinación, logró salvar a varias personas de situaciones peligrosas, enfrentándose a hordas de zombies con valentía y estrategia. Sin embargo, en medio de la devastación, surgió una amenaza aún mayor. Un ser imponente y colosal conocido como Tyrant, un zombie de proporciones monstruosas que parecía invencible y que sembraba el terror a su paso. Sus movimientos eran lentos pero poderosos, y su resistencia parecía sobrenatural, desafiando incluso las habilidades de combate de Hajime. Con el destino de sus compañeros en juego, Hajime se enfrentó a Tyrant en un enfrentamiento a muerte. El suelo temblaba con cada paso del monstruoso zombie, mientras Hajime se preparaba para el combate decisivo. Tomó un arma que hacía a unos centímetros de él, y con su coraje a flor de piel y su determinación inquebrantable, se lanzó al ataque contra el Tyrant, esquivando sus golpes devastadores y contraatacando con disparos de su arma. La batalla era intensa y brutal, con ambos contendientes luchando sin descanso en medio de la destrucción y el caos. Los sobrevivientes dentro de la mansión observaban con temor y esperanza, sabiendo que el resultado del enfrentamiento determinaría su destino en ese mundo desolado. En medio de la intensa batalla, Hajime divisó a lo lejos como una horda de muertos vivientes se aproximaba lentamente hacia la mansión. Una sensación de urgencia y desesperación lo invadió mientras luchaba sin descanso contra el imponente Tyrant. Esto no puede ser real. ¿Dónde está esa fuerza de la que hablamos?, se preguntaba Hajime para sí mismo, sintiendo el agotamiento acumulándose a medida que enfrentaba al coloso Tyrant. Cada disparo preciso de Hajime parecía chocar contra el impenetrable traje protector del Tyrant, sin lograr infligir el daño necesario para detenerlo. La resistencia del monstruoso enemigo desafiaba las habilidades y la determinación de Hajime, que se encontraba en un combate desigual y agotador. La situación se volvía cada vez más crítica mientras el Tyrant avanzaba con paso firme, demostrando su poderío y su implacable determinación. La batalla alcanzó un punto crítico cuando el Tyrant embistió con furia contra Hajime, desencadenando una pelea intensa y feroz. Hajime se vio obligado a esquivar los golpes devastadores del coloso, luchando con todas sus fuerzas para encontrar una abertura en la armadura impenetrable del Tyrant. Cada movimiento era una lucha desesperada por sobrevivir, con Hajime poniendo a prueba sus habilidades y su valentía al límite. Dentro de la mansión, el enfrentamiento entre Hajime y el Tyrant mantenía a todos los presentes en vilo, sumidos en un ambiente de preocupación y miedo palpable. A pesar de las heridas que lo aquejaban y la embestida brutal que había soportado, Hajime se mantenía en pie, librando la batalla con una valentía inquebrantable que inspiraba respeto y temor a partes iguales. En medio de la tensión y la incertidumbre, dos figuras destacaban por su angustia y temor: los padres de una compañera de Hajime. Muriko Takagi, la madre, no podía contener su desesperación al ver a Hajime en peligro, a quien consideraba como a un hijo. Debemos hacer algo para ayudarlo. No podemos permitir que luche solo, exclamó, agobiada por la angustia y el miedo que le embargaban. Por otro lado, Soichiro Takagi, el padre, adoptó una postura más mesurada y reflexiva, consciente de los peligros que implicaba intervenir en el enfrentamiento. Me duele admitirlo, pero interferir podría atraer la atención de los muertos vivientes hacia la mansión. Eso pondría en riesgo a todos los que Kurogane ha salvado, incluyéndonos a nosotros, expresó con seriedad y preocupación, reconociendo la difícil situación en la que se encontraban. La tensión en la mansión alcanzaba su punto álgido, con Hajime luchando por su vida frente al imponente Tyrant, mientras sus seres queridos y los demás sobrevivientes enfrentaban un dilema desgarrador entre el deseo de ayudar al joven héroe y el temor a atraer la atención de las fuerzas malignas que amenazaban con invadir su refugio. Mientras la lucha arreciaba, Hajime se vio en una situación desesperada al quedarse sin munición y arrojar su arma, quedando completamente desarmado frente al imponente Tyrant y la horda de muertos vivientes que se acercaban a la mansión con pasos amenazantes. La desesperación se apoderaba del joven, cuya posibilidad de sobrevivir se desvanecía con cada instante que pasaba en medio del caos y la violencia que los rodeaba. En un giro inesperado, un grito desgarrador resonó en el aire, captando la atención de Hajime en un momento crucial.
Aprovechando la distracción causada por la llegada de los muertos vivientes, el joven se deslizó hábilmente entre las sombras y se dirigió hacia el origen del grito, sin saber que un zombi también había escuchado la llamada y se abalanzaba en la misma dirección. El corazón de Hajime latía con fuerza mientras se apresuraba hacia el lugar indicado, y su sorpresa fue grande al encontrarse con la mujer que había estado buscando, sosteniendo en brazos a una niña de apenas 2 años que lloraba de miedo. Antes de que pudieran reaccionar, un zombi se lanzó hacia ellas con sed de sangre. Con un rápido movimiento, Hajime derribó al no muerto con una patada certera, ganando un precioso tiempo para rescatar a ambas del peligro inminente. La mujer reconoció a Hajime de inmediato y le expresó su profunda gratitud por haber salvado sus vidas en ese momento crítico. Juntos, se adentraron en las sombras, tratando de pasar desapercibidos ante la amenaza de los muertos vivientes y del coloso tirante que los acechaba con ferocidad. Enfrentando la amenaza inminente en el garaje de la mansión, Hajime logró ocultar a la mujer y a la niña, intentando brindarles un breve respiro de seguridad en medio del caos que los rodeaba. «Escuchen, quédense aquí y no se muevan. Pronto llegará la ayuda y estarán a salvo», les dijo el joven con determinación, tratando de infundirles algo de calma en aquel momento de terror y angustia. La mujer, con una clara preocupación en su voz, le preguntó a Hajime qué haría él frente a la inminente amenaza de los muertos vivientes que no parecían dispuestos a detenerse en su búsqueda de presas. «Alguien debe distraerlos hasta que la ayuda llegue». «No se preocupen, tendré cuidado», respondió Hajime con una sonrisa reconfortante, ocultando su propia ansiedad y temor por lo que estaba por enfrentar. Sin embargo, en el preciso instante en que Hajime salió del garaje, una enorme roca fue lanzada en su dirección, pasando a escasos centímetros de él y golpeando de lleno la estructura del garaje, provocando su derrumbe completo. La escena fue impactante y aterradora, dejando a Hajime con la respiración agitada y el corazón latiendo desbocado, mientras se volvía lentamente hacia el origen del ataque, y el responsable había sido el coloso Tyrant. La tragedia golpeó con fuerza cuando Hajime se percató de que el derrumbe del garaje, desencadenado por el Tyrant, había cobrado 2 vidas inocentes que se habían refugiado allí. Con un nudo en la garganta y un sentimiento abrumador de horror, Hajime se giró lentamente hacia el montón de escombros que sepultaba a las 2 personas, cuyas vidas se habían extinguido de manera brutal en un instante. Sus ojos se llenaron de terror al contemplar la devastación causada por el derrumbe, el peso de la responsabilidad y la tragedia golpeando su conciencia con una fuerza abrumadora. El silencio sepulcral que siguió al colapso del garaje resonaba con un eco de terror y desolación, mientras Hajime se enfrentaba al impacto devastador de la pérdida de vidas inocentes a manos del monstruoso Tyrant. En medio del suspenso y el terror que se apoderaban del lugar, Hajime se encontraba paralizado por la conmoción y la angustia, sintiendo el peso abrumador de la culpa y la impotencia ante la tragedia que se había desencadenado. La sombra del Tyrant se cernía sobre él, recordándole la crueldad y la destrucción que acechaban en cada rincón de aquel mundo desolado. En un momento de extrema vulnerabilidad, el Tyrant aprovechó la oportunidad para aferrar a Hajime con sus gigantescas manos, aplicando una presión desgarradora que hizo que el joven se retorciera de dolor, apretando los dientes y emitiendo quejidos ahogados por el sufrimiento infligido por la bestia. Con una demostración despiadada de su fuerza descomunal, el coloso arrojó a Hajime contra un muro con una violencia despiadada, dejándolo caer con un impacto brutal que le robó el aliento y lo dejó postrado en el suelo, luchando por mantener la conciencia a pesar del dolor agónico que lo consumía. A pesar de su valiente intento por incorporarse, el dolor paralizante que recorría su cuerpo lo mantenía postrado, su voluntad debilitada por el castigo implacable del Tyrant. Mientras sus seres queridos observaban con impotencia y desesperación, rodeados por una horda de muertos vivientes que les impedían acudir en su ayuda, la sensación de terror y tristeza se apoderaba del ambiente, envolviendo a todos en un manto de desolación y desesperanza. Los muertos vivientes avanzaban lentamente hacia Hajime, cuyo esfuerzo por mantenerse consciente era cada vez más titánico en medio de la oscuridad y la amenaza inminente. El coloso Tyrant se acercaba con pasos pesados y amenazantes, listo para asestar el golpe final que sellaría el destino del joven héroe. El terror se palpaba en el aire, la angustia y la tristeza se entrelazaban en una danza macabra mientras Hajime se encontraba al borde del abismo, enfrentando su destino con coraje y determinación frente a la adversidad abrumadora que se cernía sobre él. En un instante de desolación y desesperanza, parecía que todo estaba perdido.
Hajime, envuelto en dolor y agotamiento, se enfrentaba a la cruel realidad de que sus promesas podrían quedar sepultados por la oscuridad de la muerte que amenazaba con consumirlo por completo. Pero, algo inesperado pasó. Una poderosa explosión sacudió el lugar, enviando a los muertos vivientes, e incluso al temible Tyrant, volando por los aires. El coloso recibió un impacto directo de artillería pesada que destrozó parte de su imponente armadura protectora, debilitándolo y dejando al descubierto su vulnerabilidad. Hajime, también lanzado por la onda expansiva, resistió los embates de la caída, resistiendo los golpes con tenacidad en medio del caos y la destrucción que los rodeaba. Sin embargo, la llegada de la caballería militar trajo un rayo de esperanza en medio de la oscuridad y la desesperación. Tengan cuidado al disparar, hay un chico justo allí, advirtió uno de los soldados al percatarse de la presencia de Hajime en medio del caos. Varios vehículos militares llegaron al lugar, y un grupo de soldados descendió rápidamente para hacer frente a la amenaza de los muertos vivientes, eliminándolos uno a uno con precisión y determinación. Mientras Hajime luchaba por incorporarse, herido pero decidido a seguir adelante, un soldado se acercó rápidamente para rescatarlo de un ataque zombie inminente, mostrando preocupación por su estado. ¿Estás bien? ¿Te mordieron? Preguntó el soldado con inquietud, a lo que Hajime respondió con determinación, esforzándose por mantenerse en pie a pesar de las heridas. El joven soldado se acercó para ayudar a Hajime, colocando su brazo alrededor del cuello de la joven para brindarle apoyo mientras continuaban eliminando a los muertos vivientes que los rodeaban. Hajime, preocupado por la seguridad de los que aún estaban dentro de la mansión, instó a la soldado a informar a sus compañeros sobre la presencia de civiles en el lugar. Los disparos resonaban en el aire, abrumando al coloso Tyrant y obligándolo a retroceder ante la arremetida de la artillería pesada. Con valentía y determinación, los soldados dirigidos por un líder decidido continuaron disparando sin tregua, haciendo retroceder al Tyrant y debilitándolo aún más. A pesar de sus heridas graves, el coloso logró escapar de la lluvia de disparos, huyendo herido pero incapaz de causar más estragos por el momento. A medida que el sol se alzaba en el cielo, iluminando un mundo devastado por el apocalipsis zombie, un breve respiro de calma y esperanza se abrió paso en medio del caos y la desolación. El amanecer parecía traer consigo un destello de esperanza, como si la luz del nuevo día anunciara la posibilidad de un renacer en medio de la oscuridad. En ese momento de transición entre la noche y el día, los soldados, con sus rostros marcados por la fatiga y la determinación, ingresaron rápidamente a la mansión en busca de los sobrevivientes que habían desafiado a la muerte durante la larga y angustiosa noche. Sus corazones latían con la esperanza de poder brindar ayuda y protección a aquellos que habían enfrentado el terror y la incertidumbre en cada momento de la oscura noche. Entre los escombros y las sombras de la mansión, los soldados se abrieron paso con determinación y empatía, ofreciendo una mano a los civiles que habían resistido el embate de los muertos vivientes. Hajime experimentaba un torbellino de emociones encontradas en medio del alivio por el cese de la amenaza inminente y la devastadora culpa que lo abrumaba por la pérdida de vidas inocentes, la de una madre y su pequeña hija a las que había intentado proteger con todas sus fuerzas. El peso de la responsabilidad y el remordimiento se posaban sobre sus hombros, carcomiendo su espíritu atormentado en un mar de dudas y tristeza. Mientras las personas que habían sido rescatadas de la mansión eran atendidas por la fuerza militar, Hajime también recibía cuidados y atención, sintiendo en lo más profundo de su ser el peso de sus acciones y decisiones en medio del caos y la desesperación. En un momento de silencio cargado de emociones, una figura familiar se acercó a él con gesto preocupado. Era Yuriko Takagi, quien sin pronunciar palabra alguna envolvió a Hajime en un abrazo reconfortante, ofreciéndole un rayo de consuelo en medio de la tormenta emocional que lo consumía. La mujer, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, se acercó a Hajime con una mezcla de preocupación y alivio en su mirada. ¿Cómo te encuentras?, le preguntó, esforzándose por mantener la compostura y no derramar las lágrimas que amenazaban con brotar. Hajime, intentando infundir calma a su alrededor, respondió con entereza: un poco adolorido, pero me recuperaré. Al escuchar estas palabras, la mujer dejó escapar una sonrisa de alivio, sintiendo el peso de la angustia disiparse al saber que el joven estaba relativamente ileso. Con el paso del tiempo, las personas que se habían refugiado en la mansión se acercaron a Hajime, expresando su gratitud y reconocimiento por haber arriesgado su vida en su rescate.
El joven guerrero respondía con una sonrisa humilde, agradeciendo en silencio el gesto de reconocimiento, pero en lo más profundo de su ser, seguía lamentándose por los que no pudo salvar, el peso de la responsabilidad pesando en su corazón. Mientras tanto, Soichiro Takagi, apoyado por su esposa debido a una fractura en su pierna, se acercó a Hajime, notando la sombra de la tristeza que lo envolvía. Con una mano apoyada en el hombro del joven, Soichiro Takagi miró a Hajime con una mezcla de gratitud y afecto en sus ojos. Sus palabras resonaron en el silencio cargadas de significado y consuelo. Todas estas personas están profundamente agradecidas contigo, hijo. No cualquiera estaría dispuesto a arriesgar su vida de la manera en que tú lo hiciste para salvar a tantas personas, comenzó con voz serena pero llena de emoción. Eso me llena de orgullo y admiración por tu valentía y generosidad. Sin embargo, el tono de Soichiro se tornó más reflexivo y melancólico. Pero, a veces, por más que nos esforcemos y demos lo mejor de nosotros mismos, los resultados no siempre serán los que deseamos, continuó con una sinceridad que resonaba en cada palabra. Es en esos momentos de pérdida y dolor donde debemos encontrar la fuerza para seguir adelante, sabiendo que hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos. Las palabras de Soichiro Takagi resonaban en la mente de Hajime, dejando una huella indeleble en su corazón atormentado. A pesar de comprender que no siempre se podía salvar a todos, el peso de la pérdida y el dolor de presenciar la muerte de aquellos inocentes se aferraban a su espíritu, convirtiéndose en una carga emocional que llevaría consigo para siempre. En medio de la conmoción y el duelo, un soldado interrumpió el momento para ofrecer ayuda a la pareja, solicitando que los acompañaran para verificar sus heridas. La pareja asintió, despidiéndose momentáneamente de Hajime, dejándolo sumido en sus pensamientos y sentimientos encontrados. Mientras tanto, el joven seguía siendo atendido, cuando de manera inesperada un grupo de soldados se acercó a él, despertando su curiosidad y atención. El capitán del grupo, con una expresión seria y determinada, comenzó a interrogar a Hajime sobre los acontecimientos recientes. ¿Fuiste tú quien nos comunicó?, preguntó con firmeza, revelando su posición de mando en la fuerza militar. Hajime asintió con seriedad, confirmando su papel en la comunicación de la amenaza. Luego, el capitán continuó indagando sobre la identidad del agresor que había atacado al joven. ¿Tienes alguna idea de quién era ese sujeto que te atacó?, le preguntó el capitán, pero Hajime, con sinceridad, admitió su desconocimiento sobre el enemigo desconocido. Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado cuando el capitán se dirigió directamente al joven, cuestionando su identidad como Kurogane Hajime. Sorprendido por la revelación, el joven confirmó su nombre, desconcertado por cómo los soldados conocían su identidad. Te pediré que me acompañes un momento, a un lugar un poco más alejado si es posible, le dijo el capitán, ante la confusión de Hajime. En el camino, el capitán explicó que habían sido informados sobre él por una colega, invitándolo a acompañarlos a un lugar más privado para continuar la conversación en un ambiente discreto y seguro. Una vez alejados del bullicio, el capitán agradeció al joven por haber alertado a su equipo, reconociendo la dura realidad de haber sido testigos de la pérdida de tantas vidas, algunas transformadas en horrores inimaginables. Con pesar en sus palabras, el capitán expresó su gratitud hacia Hajime por haber sido un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, permitiendo el rescate de un número significativo de personas. Prometió brindarles protección y seguridad para llevarlos a un lugar libre de peligros, infundiendo un destello de esperanza en medio de la tragedia vivida. Hajime escuchaba con atención, sintiendo un peso de responsabilidad y gratitud en sus hombros. Una sonrisa de alivio se asomó en su rostro, agradecido por las palabras reconfortantes del capitán en medio del caos y la desolación que los rodeaba. Es bueno escuchar eso, murmuró Hajime con voz suave, dejando escapar un suspiro de alivio en medio de la tensión emocional que los envolvía. El silencio se interponía entre ellos, cargado de una atmósfera tensa. Sin embargo, antes de que Hajime pudiera romper el silencio con sus pensamientos, el capitán lo interrumpió. El capitán de la fuerza militar, cuyo semblante serio y determinado reflejaba la responsabilidad de liderar a su equipo en medio del caos del apocalipsis zombie. Con paso firme y la mirada fija, el capitán se acercó a Hajime, cuya presencia era ahora envuelta en un aura de misterio y peligro. El joven guerrero, marcado por las cicatrices de la batalla y la determinación en sus ojos, esperaba con calma la conversación que se avecinaba, sin imaginar la tormenta de incertidumbre que se cernía sobre él. Kurogane Hajime, pronunció el capitán con seriedad, su voz resonando en el aire cargada de un peso que trascendía lo físico.
Los soldados que lo acompañaban mantuvieron un silencio tenso, atentos a cada palabra que se deslizaba entre los dos hombres. Se dice que has sido el único en regresar con vida de la corporación. ¿Qué secretos guardas? El capitán observaba atentamente a Hashime, buscando indicios de verdad en sus palabras, mientras el joven se mantenía imperturbable ante su mirada. Así es, fui el único que logró salir con vida de esa misión. Lamentablemente, mis compañeros no tuvieron la misma suerte, expresó Hashime con una mezcla de pesar en su voz. El capitán asintió, reconociendo el sacrificio y la valentía de aquellos que habían caído en el cumplimiento de su deber. Comprendo tu dolor por las pérdidas sufridas. Sin embargo, necesito saber si hay algo más, algún detalle que no se haya compartido, planteó el capitán con cautela, esperando una respuesta franca de parte de Hashime. Con la mirada fija, Hashime respondió con calma y firmeza. No hay secretos guardados. Cada detalle de lo que presencié y viví en esa corporación ha sido informado al gobierno. No hay nada que ocultar. Sus palabras resonaron en el aire, desafiando cualquier sombra de duda que pudiera haberse deslizado en la conversación. El capitán fijaba su mirada intensamente en Hashime, escudriñando la sinceridad en sus ojos. Al percatarse de la seriedad y determinación del joven guerrero, decidió confiar en sus palabras. Si dices que informas de todo al gobierno, te creeré. No hay más preguntas, debemos llevar a estas personas lejos de aquí, declaró el capitán, dando órdenes a su equipo para iniciar la evacuación. Mientras se preparaban para partir, el capitán se aproximó a Hashime con gesto comprensivo. Vamos, necesitamos llevarte a un lugar seguro, instó con firmeza. Sin embargo, la respuesta de Hashime sorprendió al líder militar. Lo siento, pero no puedo. Mis compañeros lograron escapar hace unas horas y debo buscarlos, explicó el joven con determinación. Intrigado por la lealtad de Hashime hacia sus compañeros, el capitán inquirió. ¿Puedes decirme por qué es tan importante para ti encontrarlos? ¿Sabes hacia dónde se dirigieron? Para ser honesto, no lo sé con certeza, pero sé que se adentraron en la ciudad, respondió Hashime, despertando una expresión de sorpresa y preocupación en el rostro del capitán, un detalle que no pasó desapercibido para el joven. Inquieto por la reacción del capitán, Hashime no pudo contener su inquietud y preguntó, ¿qué sucede en el centro de la ciudad? Una joven soldado que había intervenido anteriormente para salvar a Hashime intervino, advirtiéndole con seriedad. En el centro de la ciudad, la situación es aún más peligrosa. No te recomendamos que te aventures allí. El capitán observaba a Hashime con preocupación, reconociendo la determinación en los ojos del joven guerrero. Ella tiene razón, adentrarse allí es un suicidio. Las cosas son mucho peores en el centro de la ciudad, advirtió, recordando las trágicas experiencias de intentar rescatar a civiles en medio del caos. No debes arriesgarte, y temo decirte que si tus compañeros se adentraron hace unas horas, es poco probable que los encuentres, agregó con sinceridad. Hashime, visiblemente preocupado, sentía que la desesperación lo envolvía mientras enfrentaba la posibilidad de perder a sus compañeros. Antes de que pudiera articular una respuesta, la aparición de los muertos vivientes en la distancia desató el pánico entre las personas rescatadas. Perdón, pero no puedo dejarlos. Ellos son mi prioridad y no puedo abandonarlos, afirmó Hashime con determinación, mientras se preparaba para adentrarse en la ciudad desarmado. Sin embargo, el capitán lo detuvo en seco. Espera, si planeas ir, necesitas un medio de transporte adecuado. Sargento Kuribayashi, trae un vehículo de inmediato, ordenó el capitán, anticipando las necesidades de Hashime en su arriesgada misión. Los minutos parecían eternos hasta que un vehículo blindado se detuvo frente a ellos, sorprendiendo a Hashime por la inesperada ayuda. La soldado que trajo el vehículo le proporcionó información crucial sobre armamento y suministros, asegurándose de que Hashime estuviera preparado para los desafíos que se avecinaban. Con un gesto de gratitud, Hashime aceptó las armas y el cuchillo de combate, recordando a la persona que se lo había entregado en medio del caos. Mientras el capitán le entregaba comunicadores para mantenerse en contacto, le hizo una petición especial: mantener en secreto la ubicación de otros sobrevivientes para poder rescatarlos en el momento adecuado. Con un nudo en la garganta y un sentimiento de responsabilidad abrumador, Hashime se despidió de la seguridad del grupo militar y se adentró en la ciudad, dejando atrás a sus seres queridos con la promesa de regresar. Con el ruido de los disparos y los muertos vivientes cada vez más cerca, el joven guerrero aceleró rumbo a un destino incierto, decidido a enfrentar los peligros que acechaban en la ciudad.
En la ciudad de Tokonosu, un siniestro silencio se había apoderado de las calles, inundando el ambiente con un palpable terror que se respiraba en cada rincón. Las sombras se alargaban en las paredes de los edificios abandonados, mientras el amanecer arrojaba una luz fantasmal sobre la ciudad desolada. En medio de este escenario desolador, un grupo de sobrevivientes, cuyo corazón latía al compás del miedo, se aventuraban por las calles desiertas. Cada paso resonaba en el silencio opresivo, creando una atmósfera de inquietud y tensión que se aferraba a su piel. A medida que los sobrevivientes avanzaban, comenzaron a percibir indicios perturbadores de la presencia de algo innombrable. Sombras que se movían en las esquinas, susurros que se desvanecían en el viento, y un frío gélido que se infiltraban en sus huesos. Sin embargo, lo que más los atormentaban era la ausencia total de vida, el vacío sepulcral que reinaba en una ciudad que alguna vez bullía de actividad y alegría. Ahora, Tokonosu era una cáscara desolada, un escenario de pesadilla donde el tiempo parecía haberse detenido en un instante de horror eterno. El grupo de sobrevivientes se adentraba en las ominosas calles de la ciudad, sintiendo un escalofrío recorrer sus espinas, mientras el silencio los envolvía en un manto de suspense. Una mujer, perturbada por el inquietante ambiente, sugirió refugiarse en algún lugar y esperar un momento. Este lugar no me agrada mucho, expresó con voz temblorosa. La idea resonó en el grupo, cada uno sintiendo la inquietante sensación de ser observados en medio de la ciudad fantasmal. Takashi, con un nudo en la garganta, asintió en acuerdo. No estaría mal, me siento observado desde hace un rato, admitió, compartiendo la inquietud de sus compañeros. Mientras avanzaban por las desoladas calles, vislumbraron un imponente centro comercial, cuya presencia imponente invitaba tanto a la curiosidad como al temor. Decidieron adentrarse en su interior, donde se encontraron con un escenario caótico y macabro. Mercadería esparcida, manchas de sangre que teñían el suelo y las paredes, creando una atmósfera de horror que les helaba la sangre. A pesar de la inquietante escena, los jóvenes optaron por tomar un respiro y descansar en el lugar, agotados por horas de caminata tras la falla de su vehículo. Descansemos un poco, y si encuentran algo útil, no duden en tomarlo, sugirió uno de ellos, consciente de la importancia de aprovechar cualquier recurso en aquel entorno hostil. Entre susurros y miradas nerviosas, una de las compañeras rompió el silencio con una pregunta cargada de incertidumbre. ¿Tienes alguna idea de qué hacer ahora? La pregunta resonó en el grupo, envuelta en un aura de inquietud y miedo que se filtraba en cada rincón del desolado centro comercial. Takashi, con la mirada fija en las sombrías afueras del edificio, se giró para encarar a su compañera y dar respuesta a su inquietante pregunta. Lo principal sería buscar a nuestros padres, ¿no es así?, planteó con determinación, recordando el objetivo que los guiaba en medio de la pesadilla que había consumido su ciudad natal. Conocedor de los caminos que llevaban a los hogares de Rei e Isashi, Takashi sabía que debían reunir todas sus fuerzas y valentía para emprender el peligroso viaje. Sin embargo, la incertidumbre sobre el paradero de los demás familiares sembraba una semilla de angustia en el corazón del grupo, sumiéndolos en un mar de dudas y temores. De los demás no sé dónde se ubican, pero primero necesitamos descansar y recuperar fuerzas, añadió con tono serio, apelando a la paciencia de sus compañeros en medio de la incertidumbre que envolvía a la ciudad desierta. Mientras Takashi observaba las calles vacías a través de las ventanas del centro comercial, una sensación de mal augurio se apoderó de él. El coraje y la determinación impulsaban a Takashi a aventurarse en el oscuro y caótico centro comercial en busca de recursos vitales para el grupo de sobrevivientes. Investigaré el lugar, veré si encuentro algo útil. Si surge algún problema, avísenme, comunicó con firmeza a su compañera, quien, entre la preocupación y la advertencia, le instó a tener precaución. Con cada paso en la penumbra, el eco profundo de los pasos de Takashi resonaba en el aire, creando una atmósfera de suspense y terror que se interponía en su camino. Contemplando el caos que rodeaba el lugar, el joven no podía evitar sentir un escalofrío recorrer su espina dorsal, imaginando el horror que se había desatado en aquel recinto cuando la catástrofe comenzó. ¿Qué sucedió aquí?, murmuraba para sí mismo mientras avanzaba con cautela, consciente de que cada rincón podía albergar un peligro invisible. A medida que se adentraba en la oscuridad creciente, las luces parpadeantes añadían un aura de inquietud al entorno, pero no lograban disuadir a Takashi de su determinación por encontrar recursos esenciales para la supervivencia del grupo. De repente, un sonido macabro y nauseabundo heló la sangre de Takashi, deteniendo sus pasos en seco y desencadenando una oleada de terror en su ser.
En un pasillo sombrío, el perturbador sonido de alguien devorando carne resonaba en el aire, con una ferocidad que lo estremecía hasta lo más profundo de su ser. Preparando su arma con manos temblorosas, Takashi se aventuró valientemente hacia la fuente del sonido, sigiloso y alerta ante el peligro latente. Al llegar, se encontró con una escena de horror indescriptible. Un infectado, en un frenesí desesperado, consumía la carne de un cadáver con voracidad, desatando un nudo de repulsión y terror en el estómago de Takashi. Aterrado y asqueado, Takashi intentó retroceder para huir de la escena infernal, pero en un giro desgarrador, el infectado detectó su presencia. ¡Ay, puta madre! El infectado se abalanzó hacia él con una ferocidad despiadada, y en una rápida reacción, Takashi apuntó a su objetivo y cuando jaló del gatillo, un fuerte disparo resonó en el lugar, el cual acabó en el acto con la amenaza. Pero a la vez, fue una terrible equivocación. ¿Qué fue eso? ¿Es Komuro? Algo habrá pasado, murmuró un miembro del grupo, cuya voz temblorosa revelaba la incertidumbre y el terror que se apoderaban de ellos. Ante la urgencia de la situación, Isashi decidió ir a investigar, mientras el resto aguardaba con el corazón en un puño. La tensión en el aire se espesaba a medida que Isashi se acercaba al lugar de origen del disparo, solo para encontrarse con Takashi corriendo hacia él con desesperación desbordante. ¡Corre!, gritó Takashi, cuyas palabras urgían a Isashi a huir sin mirar atrás, presa del pánico que se propagaba como una sombra maldita. Sin titubear, Isashi se lanzó a la carrera, con el terror acechando sus pasos, mientras una horda de infectados emergía de las sombras y los perseguía con sed de sangre y muerte. Mientras tanto, el grupo aguardaba angustiado en el interior del centro comercial, oyendo los aterradores gritos y gruñidos de los infectados que se aproximaban, alimentando su miedo y ansiedad. Con Takashi e Isashi corriendo desesperadamente hacia ellos, uno de los sobrevivientes gritó en un tono de terror y desesperación. «¡Corran, tenemos que salir de aquí!». La amenaza inminente de la horda de infectados los obligó a reaccionar con rapidez, y sin dudarlo, emprendieron una frenética huida hacia la salida del centro comercial, con el miedo latiendo en sus corazones y la certeza de que su supervivencia dependía de su velocidad y astucia. Justo cuando estaban a punto de alcanzar la libertad, varios infectados se abalanzaron sobre ellos desde afuera, rodeándolos con una ferocidad despiadada. Tenemos que encontrar otra salida, nos están rodeando. Exclamó uno de los sobrevivientes, mientras la desesperación y el terror se apoderaban de ellos. Takashi, con la adrenalina bombeando en sus venas, tomó una palanca del suelo y se apresuró hacia la entrada principal del comercio, asegurando la puerta con firmeza para impedir que los infectados irrumpieran en su santuario improvisado. Mientras tanto, en el interior del centro comercial, el resto del grupo de sobrevivientes huía a toda prisa, con el rugido de la horda de infectados pisándoles los talones y el terror acechando cada uno de sus pasos. En un frenesí de desesperación, los infectados que quedaban afuera se lanzaron contra los ventanales, rompiéndolos con una ferocidad aterradora y abriéndose paso hacia el interior del centro comercial con una determinación macabra. La escena de caos y violencia desatada llenó el ambiente de un terror palpable, mientras el grupo se veía acorralado por una amenaza que parecía desconocida y más salvaje de lo que habían enfrentado antes. ¿Qué les sucede? ¿Por qué actúan de esta manera tan diferente a lo que conocemos?, exclamó una de las integrantes del grupo, cuyo miedo y desconcierto se reflejaban en sus ojos angustiados. La desesperación y el pánico se apoderaban lentamente de ellos, mientras luchaban por mantener la calma en medio de la vorágine de violencia y terror que los rodeaba. Komuro, ¿hacia dónde vamos? Solo traten de seguirme, tenemos que perderlos de alguna forma, exclamó Takashi con urgencia, mientras guiaba al grupo a través de los oscuros pasillos del centro comercial en busca de una salida segura. Sin un plan claro y con la incertidumbre nublando sus pensamientos, se adentraron en un laberinto de pasillos retorcidos, con los infectados pisándoles los talones y el miedo acechando en cada esquina. El grupo de sobrevivientes se encontraba en medio de una persecución desesperada, con Takashi liderando la huida en un intento frenético por escapar de la horda de infectados que los acechaba sin piedad. Con el terror palpable en el ambiente y el sonido aterrador de los infectados golpeando las puertas del centro comercial, la situación se volvía cada vez más desesperada. A medida que avanzaban, la sensación de terror y desesperación se intensificaba, con los infectados cerrando el cerco a su alrededor y la incertidumbre sobre su destino final colgando como una espesa niebla sobre sus cabezas.
Hajime se adentró en el centro de la ciudad con su vehículo blindado, atravesando las calles desiertas en busca de cualquier indicio que pudiera guiarlo hacia sus amigos desaparecidos. La quietud sepulcral que envolvía a la ciudad le provocaba escalofríos, sumergiéndolo en una atmósfera de inquietud y sospecha. A medida que avanzaba, el eco del motor resonaba ominosamente, como un susurro siniestro que parecía advertirle de peligros ocultos. Fue entonces cuando divisó un vehículo militar en mal estado, y un destello de reconocimiento cruzó sus ojos. Descendió de su vehículo con determinación, inspeccionando cada rincón en busca de pistas que pudieran llevarlo hasta sus compañeros. Sin embargo, sus esfuerzos resultaron infructuosos, y la frustración lo embargó mientras maldecía en voz baja. «Maldita sea», murmuró Hajime, sintiendo la presión del tiempo sobre sus hombros. Sin perder un instante, se encaramó de nuevo en su vehículo, decidido a seguir adelante en su misión de búsqueda y rescate. «No deben estar lejos», se dijo a sí mismo, acelerando con determinación por las calles desoladas. A medida que se adentraba en las profundidades de la ciudad, una visión desoladora se abrió ante sus ojos. Un centro comercial en ruinas, con sus ventanales destrozados y esparcidos por el suelo como fragmentos de un pasado olvidado. Hajime no dudó en descender y explorar el lugar, con el corazón latiéndole con fuerza ante la incertidumbre de lo que podría hallar en aquel escenario desolado. Hajime avanzaba con cautela por los oscuros pasillos del centro comercial, con su pistola en mano y los sentidos alerta ante cualquier señal de peligro. A medida que exploraba el lugar desierto, se topó con los cuerpos inmóviles de infectados caídos en el suelo, cuya apariencia inusual lo intrigaba y despertaba su curiosidad. «Su aspecto es muy diferente a lo que conozco», murmuraba Hajime para sí mismo, examinando detenidamente a los cadáveres con una mezcla de fascinación y desconcierto. De repente, una presencia desconocida a sus espaldas lo sorprendió, apuntándole con determinación a la cabeza y enviando un escalofrío por la espalda del joven. Un movimiento en falso, y te volaré la cabeza. Amenazó la desconocida con una ferocidad que helaba la sangre en las venas de Hajime. Con la adrenalina bombeando y la incertidumbre nublando su mente, Hajime no tuvo más opción que obedecer, soltando el arma y levantando las manos en señal de rendición. Me llevaré tu coche, así que entrega las llaves. Ordenó la desconocida con voz firme y autoritaria, mientras Hajime acataba con resignación, consciente de que su resistencia sería inútil frente a tal amenaza. A pesar de sus intentos por razonar y calmar la situación, la desconocida se mantuvo firme, preparada para disparar como advertencia en caso de desafío. Renuente pero sin otra opción, Hajime extrajo las llaves del vehículo de su bolsillo, dispuesto a entregárselas a su captora. Sin embargo, al girarse para hacerlo, la sorpresa y el desconcierto se apoderaron de ambos al reconocerse mutuamente. Kurogane, exclamó la joven, visiblemente desconcertada por la revelación. «¿Mikoto?», respondió Hajime, igualmente sorprendido por el inesperado encuentro con alguien del pasado en medio de la tensa situación que los envolvía. La incertidumbre y el suspenso se intensificaban, dejando a ambos en un punto de inflexión donde el pasado y el presente se entrelazaban en un momento de incertidumbre y revelación. Esperen un momento, por favor, no abandonen el vídeo. Tengo algo sumamente importante que compartir con ustedes. En primer lugar, el escritor de Chibi pide disculpas por la demora en la publicación de videos. Recientemente ha enfrentado algunos contratiempos en su vida personal, pero, como un verdadero luchador afortunado, ha logrado superarlos. Además, la aplicación que utiliza para editar sus historias ha comenzado a presentar fallos, añadiendo más desafíos a su camino creativo. Adicionalmente, les informo que estará ausente de las cámaras por un tiempo, ya que está planeando una sorpresa especial para todos ustedes. Por lo tanto, asumiré temporalmente el rol de su representante hasta su regreso. Sinceramente, no tengo idea de por qué me ha elegido para esta responsabilidad, pero estoy aquí para mantenerlos informados y resolver cualquier eventualidad que surja, ya sea a través de un video o mediante la sección de comunidad. Con esto concluyo, sin querer extenderme más de lo necesario. Si disfrutaron del contenido, les agradeceríamos su apoyo dando un me gusta para respaldar la historia y, si desean una continuación, no duden en expresarlo. Nos vemos en el próximo video.